Porque si hacemos eso al final, lo terminamos colgando. Estoy seguro que va a ocurrir eso. ¿Se entiende? No sé qué pasa. ¿Soluciones de pH? Es práctico esto. No, eso es estructuras, avanzás y ahí está. Dice soluciones. Ahí dice. Dice avanzada y después de eso aparece soluciones. Bastante. Vas a encontrar el título soluciones, ¿no? Y ahí dice soluciones. Bueno, de ahí, donde están. ¿Vos tenés este? ¿No tenés? Sí. ¿No tenés dónde ver? Vos tenés esto que comparten ustedes. Vos tenés ahí. Para que yo me pase. Y bueno, dale, te agradecería. Así. Y pienso que alguien más tiene que venir. Llamo por teléfono. Bueno, esto lo saco. Y entonces, va a ser así la cosa, mirá. O sea, ahí estamos en soluciones. Avanzamos a la segunda hoja y si damos vuelta va a aparecer pH. La segunda hoja la das vuelta y aparece pH. ¿Lo encontraron? En la segunda hoja, esa es la primera hoja, esa es la segunda y encontramos pH. Da vuelta y aparece pH. Vamos a empezar desde ahí. Vamos a ver la parte esta que es la más importante y después dejamos la parte inicial para lo último que es la más fácil. ¿Hay que leer algo de esto en la guía? No. No hay que leer nada. Si la aplicación que vamos a hacer ahora, digamos, la entendemos y los problemas que practicamos nos salen, está cerrado, 100%. ¿Sale? Vamos a hacer así. Vamos a empezar. pH, definición de electrolitos. Electrolitos son sustancias que se disocian en solución y que lo podemos clasificar en dos categorías. Por un lado tenemos los fuertes que se disocian completamente y eso por eso está indicado ahí. Si tenés un electrolito que es AB, se disocia totalmente para dar A más B con una flecha simple. Y tenemos los débiles que se disocian parcialmente, con lo cual la disociación es reversible. Y entonces en la ecuación de disociación de un débil, digamos, si B1 es la velocidad en la cual vamos en un sentido y B2 es la velocidad con la cual retornamos, cuando B1 es igual a B2 se alcanza el estado de equilibrio químico, digamos. Equilibrio químico, una igualdad de velocidades de ida y vuelta donde está planteada la constante de equilibrio producto de la concentración de los iones, que son los productos sobre la concentración del reactivo no disociado. Hay que trabajar obligatoriamente en molar acá. Con lo cual, por eso se cita que el equilibrio químico es un equilibrio dinámico. Si te dicen, defina lo que es un equilibrio dinámico, tenemos que decir que la reacción no culminó, sino que la reacción sigue ocurriendo, pero ocurre con iguales velocidades en lados contrapuestos. B1 es igual a B2, equilibrio dinámico. Sucede, pero con igual fuerza en ambos sentidos, ¿no es cierto? Con lo cual, yo me voy a dar cuenta en el problema que el electrolito es fuerte porque no va a aparecer ninguna constante y si me dan un electrolito con una constante al lado, digo, esto tiene que ser débil, digamos. Es una manera de discriminar un problema si lo que me dan es fuerte o débil. Ahora, la constante tiene un significado y eso está escrito a continuación, digamos, donde dice que cuanto menor es el valor de K o mayor es la PK, lo de la PK lo voy a aclarar en un momento. Cuanto más chiquita es K, va a ser más débil el electrolito y lo que es más débil se disocia menos, digamos. A continuación hay una comparación de dos constantes que son K1 y K2, con 10 a menos 4 y 10 a menos 8, con lo cual, de acuerdo con lo que acabo de decir recién, 2 es más débil que 1 porque se disocia menos, porque tiene una constante más pequeña. Si me dan dos constantes, yo puedo saber cuál es más débil, la que tiene constante más chiquita. ¿Está claro, no es cierto? Ahora. Pero, bueno, ahora lo vamos a aclarar mejor. El agua también tiene conducta de electrolito, ya que se disocia para dar protones oxidrilos, lo cual está indicado por una constante llamada K-water, que es el producto de los protones con oxidrilos, cuyo valor es el de 1 por 10 a la menos 14. Y para no hablar en notación exponencial, 10 a la menos 10, para no hablar de esa manera, se le aplicó el logaritmo a estos números, con lo cual se inventaron estas definiciones. Digamos, el pH es el menos log de la concentración de protones, el pOH es el menos log de la concentración de oxidrilos y la pK es el menos log de la K, es una manera más sencilla de hablar de la K, ¿no es cierto? Digamos, con lo cual, bueno, hacer esto es muy sencillo, digamos, o sea, si me piden hacer una cuenta, puede ocurrir
que me pidan despejar estas expresiones, con lo cual los despejes están a continuación, donde dice que la concentración de protones es el anti-log de menos el pH, la de auxilios es el anti-log de menos el pOH, y la constante es el anti-log de menos la pK. Anti-log en la maquinita es shift-log, ¿no es cierto? Muy fácil. Se le aplicó también el logaritmo al K4, con lo cual está la fórmula que está al pie de abajo de todo, que es que la suma del pH más el pH da 14, con lo cual, conociendo un número podemos despejar el otro, pero esta fórmula habilita la definición de la escala de pH. En la página siguiente lo vamos a encontrar. La escala de pH todos sabemos que va entre 0 y 14, donde 7 corresponde a la neutralidad. Entre 0 y 7 el pH es ácido, entre 7 y 14 el pH es básico. Mi pregunta es, a medida que el pH es más elevado, a medida que crece más el pH, ¿qué pasa con la concentración de protones? Disminuye. Disminuye. pH y concentración de protones son dos maneras de decir lo mismo, pero de manera inversa. Y por eso a continuación lo explica, donde dice que cuanto menor es el pH implica una mayor concentración de protones, cuanto mayor es la concentración cuanto menor es el pOH será más alta la de auxilios, y cuanto menor es la pK implicará que la K es más elevada. Por eso había dicho hace un momento que cuanto más chiquita es K, eso implicará que la pK sea más elevada, y eso por tanto implica que el electrolito es más débil. ¿Estamos de acuerdo con esto? El ejemplo es este. Robo, acá puedo... ¿Miramos todos? No somos muchos hoy. Mirá, nadie toque nada. Vamos a llegar a este momento que es el que más me parece que es más importante. Acá está, bueno, no importa, si no lo leemos todos, lo entendemos. ¿Cómo es la fórmula general de un aminoácido? El aminoácido tiene su grupo carboxilo principal, conector del carbono alfa, el hidrógeno, su grupo amino principal, y después está el R que depende de cada aminoácido. Digamos, el aminoácido tiene dos hidrógenos que se pueden disociar. El hidrógeno del grupo carboxilo principal, que tiene una pK cercana a 2.5, y el hidrógeno del grupo amino principal, que tiene una pK mucho más elevada, que es 8.5. Entonces mi pregunta es, de los dos hidrógenos que tiene el aminoácido, el carboxilo y el amino, ¿cuál se disocia más fácilmente? ¿El carboxilo o el amino? Carboxilo. Es una pregunta encubierta para decir cuál es más fuerte de los dos, ¿cierto? Es más fuerte el hidrógeno del grupo carboxilo que el del grupo amino porque la pK es más reducida. No sé si es claro, digamos. O sea, en la decisión del aminoácido primero sale muy fácilmente el hidrógeno del grupo carboxilo principal, y después le cuesta mucho más salir el hidrógeno del grupo amino principal porque tiene una pK más elevada, que implica que es más debilidad. Está claro este detalle, ¿no es cierto? Bien, ya llegaremos ahí. Ahora, buenísimo. Vamos a ver ahora cómo hacemos el cálculo para el pH o el pOH, ¿no es cierto? Que nos vamos a automatizar, ¿no? Acá no nos van a preguntar nada, vas a terminar marcando A, B, C o D, nada más que eso. Entonces hay que hacer el camino más fácil y punto, se terminó. Entonces, es distinto el cálculo si el electrolito es fuerte en relación a si es débil, digamos. Entonces, si es fuerte, ya dijimos que te vas a dar cuenta porque no vas a ver ninguna constante, ¿no? Entonces, te van a dar como dato la concentración del ácido o la base, que tiene que estar en molar, dijimos, digamos, para que vos puedas calcular el pH o el pOH. Entonces, generalidades. Me voy a dar cuenta que tengo un ácido, no tengo que saber química para esta materia, digamos, o sea, un ácido me voy a dar cuenta porque veo hidrógenos en la fórmula, digamos, y si yo veo oxidilo, digamos, concluyo que esto tiene que ser una base, una cosa así, digamos. Entonces, si yo veo un ácido de fórmula general AHN, donde N corresponde a la cantidad de hidrógenos que tiene la fórmula, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, ¿no es cierto? Y me dan la concentración molar del ácido, fórmula que está a la derecha, digamos, recuadrada, la concentración de protones de ese ácido fuerte se calcula multiplicando por N, que es la cantidad de hidrógenos a la concentración del ácido. Con la concentración de protones en menos log te va a dar el pH, y si se lo restas a 14 estás en el pOH. Hacemos una pausa. Bueno, sigamos, o sea, y si tengo una base fuerte,
POHN, donde N corresponde a la cantidad de oxidrilos que tiene la molécula, ¿no es cierto? Entonces, y me dan la concentración de la base fuerte, fórmula que está a la derecha, R cuadrada, fácil. La concentración de oxidrilos que uno obtiene surge de multiplicar por N, que lo ves en la formulita, a la concentración de la base. Una vez que sacas los oxidrilos, el menos log te va a dar el POH, que lo podés llevar a pH si lo siguieran a PH, ¿no es cierto? Entonces es muy simple esto, digamos. A continuación en el ejercicio te dan una molécula que es hidrógeno 2SO4, que obviamente es un ácido porque veo hidrógeno, ¿no es cierto? Y que N, ¿qué valor tiene? ¿Cuántos hidrógenos ven, chicos? 2, bueno, N es 2, y te dan la concentración que es 0,0003 molar, ¿no es cierto? Entonces te dicen, bueno, de eso sacame el pOH. Calculo primero la concentración de protones, como multiplicando por N, que hemos dicho que es 2, a la concentración del ácido, que va a ser el doble, digamos. Calculo el pH como el menos log de ese número, pero como te piden el pH, se lo restas a 14 y marcas en el choice eso. Un punto regalado, si se fuera, ¿no es cierto? Puede ocurrir el problema exactamente reverso, que es que te den como dato originario el pH o el pH para que calcules la concentración del ácido base original, digamos, con lo cual hay que hacer el recorrido inverso, digamos. O sea, si yo tengo un ácido AHN, me interesa que me den el pH, pero si me dan el pOH lo transformo en pH para calcular la concentración de protones como el antilog de menos el pH, que ahí, digamos, o sea, y después con los protones calculados de la fórmula de arriba o un despeje, el N que antes multiplicaba lo paso dividiendo, digamos, y de esa manera obtengo la concentración molar del ácido. El mismo recorrido serviría para una base fuerte, digamos. Al pie de la página hay un ejercicio de prueba donde dan la formulita magnesio OH2, que claramente es una base porque veo oxidrilos, ¿no es cierto?, con N igual a 2, porque hay 2 oxidrilos. ¿Todos me siguen? Y te dan como dato del problema que el pH de la solución esa es 10, digamos, con lo cual te piden con eso que calcules la concentración de la base, que para lo cual no me sirve el pH, me sirve el pOH, que es la diferencia 14, que va a ser 4, digamos. Por eso calculo la concentración de oxidrilos como el antilog de menos 4, que te va a dar 0,0001 molar, pero como piden la concentración de la base, debo dividir eso sobre N, que es 2, y que te va a dar la mitad, bueno, que es 5 por 10 menos 5 molar, que eso no quiere decir que sea el resultado que yo vea en el choice, porque a lo mejor en el choice está otra unidad de concentración diferente, entonces todo va a estar en molar acá, y después vas a tener que hacer un problema de soluciones, que después lo hablaremos más adelante, digamos, en esta clase, digamos, para pasar de una unidad a la otra para entrar a buscar. ¿Se entiende esto, no? No puede complicar a nadie esto, si uno practica. Quedamos de acuerdo que esto no se lee, no lees nada, digamos, de la cátedra, simplemente nos vamos a dedicar a hacer problemas y si salieron se cerró el tema. ¿Puede ser? Damos vuelta a la hoja. ¿Qué pasaría si el electrolito fuera débil? Para lo cual yo me daría cuenta simplemente porque voy a ver una constante del ácido, la constante de la base. Habíamos dicho que es una manera de poder discriminar una cosa de la otra. Digamos, bueno, hay que hacer toda una historia que no la pienso explicar para desembocar en esa fórmula que tenemos que recordarla. Digamos, si yo tengo un ácido débil con AHN, digamos, la concentración de protones obtenidas surge de la raíz cuadrada de la constante del ácido por la concentración molar del ácido, fórmula que no importa de dónde sale, está en la guía oculta. Y si yo tengo una base débil, digamos, la concentración de oxidrilos se obtiene como la raíz cuadrada de la constante de la base por la concentración molar de la base, digamos. A continuación hay un ejercicio de prueba donde te dicen, digamos, que tenés una base cuya concentración es 1 milimolar, cuya K sub B, digamos, es 1 por 10 menos 5, y entendemos que es débil, por tanto, ¿no es cierto? Con lo cual, te piden que calcules con esto el pH. No puedo trabajar en milimolar. O sea, si yo me cuelgo y no paso milimolar a molar en el choice, lo más probable es que encuentre la opción que voy a estar muy contento de marcarla, pero va a estar mal. Está claro, ¿no es cierto? ¿Cómo pasamos de milimolar a molar? ¿Qué hacemos? Multiplicamos por 1000. Multiplicamos, Dividimos por 1000. Entonces, vamos a quedar de acuerdo. Cuando uno pasa de algo más pequeño, que es milimolar, a molar, que es más grande, dividimos. De más chico a más grande dividimos. De más grande a más chico hay que multiplicar. Ahí es eso, ¿no? La regla. Entonces hay que dividir, por lo cual da, bueno, 1000 veces menos, que va a ser 0,001 molar, con lo cual uso una base débil, digamos, la concentración de oxidrilos es la raíz cuadrada de ese número por la K sub B, digamos, multiplico, aprieto raíz cuadrada en la calculadora, te va a dar la concentración de oxidrilo, que bueno, te va a dar un número, la cual aplicas el log para calcular el pOH, pero como te piden el pH se resta al 14, con lo cual si practicamos un poco no pasa más que eso para hacer un choice. Puede ser. Existe un parámetro
conocido como alfa, que es el grado de ionización o disociación, que indica el porcentual de moléculas de ácido de base que se han disociado. Por ejemplo, ahí te tira que alfa puede valer 5%, cuyo significado es que de las 100 moléculas de ácido originarias solo lograron disociarse 5, pero las 95 restantes no lo han hecho. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo varía? Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo varía alfa para un ácido débil? ¿Cómo varía alfa cuando el electrolito es más fuerte? Disminuye. Es mayor. Aumenta. Que ese porcentaje de disociación se disocia más, o sea, si es más fuerte, se va a disociar más, digamos, y conforme va siendo más débil, digamos, alfa va siendo más chico, ¿no es cierto? Entendemos esto, ¿no es cierto? ¿Cómo calcular alfa, digamos? Al lado de las raíces cuadradas está una fórmula que también tenemos que recordar. Alfa para un ácido débil es el cociente de los cordones sobre la concentración del ácido, y para una base débil es el cociente de la concentración de oxígeno sobre la base. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que puede multiplicarse por 100 o no, sé, te acuerdo que se lo pide como porcentual. Esto queda claro, ¿no? Que más o menos recordar fórmulas y aplicar y nada más. Vamos a entrar ahora en una parte que es más importante, que es, vamos a definir más consistentemente qué es un ácido y qué es una base, digamos. O sea, un ácido no es solo aquello que tiene hidrógenos, un ácido es esa especie que en una reacción química entrega protones, digamos, y una base es aquella especie química que capta protones. Entonces vamos a aplicar las definiciones de ácido y base en esa reacción química que ahí tenemos todos escrita, digamos. Supongamos que el amoníaco reacciona con agua para dar amonio y oxidilo, y nos preguntan de los reactivos que son el amoníaco y el agua, quién es ácido y quién es base. Tenemos que fijarnos en los productos para ver quién ganó y quién perdió, digamos. Lo que distinguimos es que el amoníaco se transformó en amonio, con lo cual capturó un hidrógeno, y el que captura hemos dicho que es la base, el amoníaco es la base, y el agua se transformó en oxidilo, con lo cual ha sido quien entregó el hidrógeno, y por tanto el agua se comporta como ácido, ¿no es cierto? Ahora, como la reacción química que ahí está anotada es reversible, podemos realizar atrás para adelante y nos hacemos la misma pregunta, digamos, leyendo al revés de los productos para los reactivos, quién es el ácido y quién es la base. Digo, bueno, hay que hacer lo mismo, digamos, el oxidilo para hacer agua tuvo que haber capturado un hidrógeno, por tanto definimos el oxidilo como base conjugada del agua, digamos, o sea, y el amonio para hacer amoníaco tuvo que haber cedido un hidrógeno, por tanto definimos el amonio como el ácido conjugado del amoníaco, con lo cual las especies que están conectadas por una línea, como por una llave, digamos, son los llamados pares ácido-base conjugados. Entendemos esto, ¿no es cierto? Siempre en una pareja conjugada, es ácido el que tiene siempre más hidrógenos. O sea, podemos distinguir que el amonio es ácido relacionado con el amoníaco, o el agua es ácido vinculado con su conjugado, que es el oxidilo. Arriba hay un par conjugado que es fosfato diácido, fosfato monoácido, y el que tiene más hidrógenos es el primero, que es el ácido, y el segundo es la base conjugada. Solo podemos hacer esto, que es contar la cantidad de hidrógenos, siempre y cuando la pareja sea conjugada entre sí, porque si no son conjugados no es posible hacerlo. O sea, el agua y el amoníaco no son conjugados, no podemos contar sus hidrógenos para definir su condición de ácido o de base. Tenemos que ver en qué se han convertido para ver quién ganó y quién perdió, qué fue lo que hicimos. Está claro esto, ¿no es cierto? Todo esto es necesario de explicarlo para entrar en el tema que continúa, que es la definición de un buffer. Digamos, un buffer, por definición, es una solución que amortigua los cambios de pH, que implica amortiguación, implica que si se altera la solución, a lo mejor el pH no cambia o cambia poquito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Y por definición un buffer es una solución que contiene dos solutos mezclados, o sea, es un ácido débil y su base conjugada. Eso mezclado lo vamos a definir como buffer. Ejemplo, a continuación hay un ejemplo de buffer donde pone que es una mezcla de ácido láctico y lactato. Entonces uno podría preguntarse por qué cuando yo mezclo estas dos cosas el pH no va a cambiar tanto, que es lo que hace el buffer, digamos. Entonces, para poder entenderlo, veamos la ecuación que está escrita más adelante, donde dice AH doble flecha que da A menos más protón, que es la ecuación de disociación de un ácido débil, digamos, donde están las dos especies, porque A menos corresponde a la base conjugada y AH es el ácido, digamos, y el principio que explica cómo funciona un buffer se llama principio de Le Chatelier, digamos. Si tuviera que, vamos a aplicar eso, pero en términos teóricos significa lo siguiente: el principio de Le Chatelier significa, si usted tiene una reacción química en equilibrio, entiéndase por equilibrio que B1 es igual a B2, si yo
quito esa ecuación del equilibrio donde B1 es diferente de B2, el sistema va a evolucionar para nuevamente alcanzar B1 igual a B2. Vos tenés algo en equilibrio, lo perturbás, el sistema quiere volver al equilibrio otra vez. Significa eso el de Chatelier, digamos. En términos prácticos significa lo siguiente: si yo tengo esa ecuación química en equilibrio que estamos todos viendo, digamos, y agrego un reactivo, el sistema tiende a ir hacia los productos. Pero, y al revés, ¿no es cierto? Que si yo de esa reacción química elimino un producto, el sistema también va para los productos. Siempre compensa. Entonces, si yo tengo esa reacción química en equilibrio, digamos, e incremento los protones, agrego protones, que son un producto, los protones, H más es un producto, todos lo vemos, entonces el sistema evoluciona para los reactivos. Con lo cual, si va hacia la izquierda, digamos, se reduce la base conjugada y aumenta el ácido, ¿no es cierto? Pero contrapuestamente, si yo agrego oxidrilos, como los oxidrilos reaccionan con los protones para crear agua, la adición de oxidrilos debe ser entendida como una eliminación de protones. Y al disminuir un producto, digamos, fuerzo al sistema que se vaya para los productos, con lo cual en este caso aumenta la base conjugada y se reduce el ácido. Ahora vamos a hacer un problema de prueba. En estos problemas no aparece, digamos, usted agrega protones o oxidrilos, sino que va a decir usted agrega un ácido general, no importa cuál, como sinónimo, no el del buffer, un buffer cualquiera, un ácido cualquiera, como sinónimo estás agregando protones, o una base cualquiera no calienta, digamos, como sinónimo estás agregando oxidrilos. Por ejemplo, leo para todos, a ver qué les parece. Dice, y tenemos que ver esa ecuación donde dice AH doble flecha que da A menos más protón, digamos. Dado ese sistema en equilibrio que todos estamos viendo, ¿cuál de los reactivos listados a continuación, que va a ser lo que está en el choice, cuál reactivo, qué reactivo tenés que agregar para lograr que se incremente la disociación del ácido? Yo quiero que el ácido se disocie aún más digamos, o sea, que significaría que la reacción vaya en qué sentido, chicos. Hacia Los productos. Entonces, si yo quiero que la reacción vaya hacia los productos, ¿qué agregaría? ¿Protones o oxidrilos? Oxidrilo. ¿Puede alguien pensar distinto? No lo sé, es una respuesta. Porque el que no sabe, yo no puedo ayudar. No estoy convencido. Vos tenés que decir, yo dice oxidrilo, tenés que decir protones. ¿Estás convencido? Más o menos. No me interesa, puede ser la respuesta. Bueno, entonces, si agregamos, vamos a agregar protones para echar la contra. Si nosotros agregaríamos protones en esa ecuación que todos estamos viendo en este momento, ¿en qué sentido se desplaza el sistema? A los reactivos. ¿Queremos eso? No. Y si no es el blanco, el negro. Si yo agrego protones, va para allá, pero el enunciado dice que yo quiero que se disocie el ácido, con lo cual tiene que ser lo exactamente opuesto. ¿Entendemos? O sea, vos probás con algo, te mandás, y esto no puede ser. O sí. ¿Se entiende, no? Sentate donde quieras. Ahí, agarrá eso, sí. Sentate acá, todo eso. Bueno, esto quedó claro, ¿no? El buffer es como un sub y baja. O sea, cuando agregas protones va para un lado, cuando agregas oxígenos va para el otro. Entonces, de esa manera, el pH casi queda inalterado. Más o menos eso es lo que tenemos que entender. ¿Damos vuelta a la hoja? Vamos a ver cómo se calcula el pH de un buffer. La ecuación matemática que define... Anotamos acá. La ecuación matemática que permite definir, calcular el pH de un buffer es la que ustedes conocieron en fisiología como ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no es cierto? Ahí está escrita, en donde el pH es igual a la pK más el logaritmo decimal de la relación base conjugada sobre ácido, o la misma ecuación pero de pH, que es que la relación base conjugada sobre ácido es el anti-log del pH menos la pK, ¿no es cierto? Cuidado que uno tiene que hacer antes de meter los números en esa fórmula es
Verificar que arriba en el numerador vos pongas la base conjugada y en el denominador pongas el ácido, tenés que cuidar eso, ¿no es cierto? Y acá no es imprescindible, digamos, que trabajemos en molar porque es un cociente, con lo cual si la unidad de concentración es otra, puede ser, no sé, el equivalente por litro, con que esté la misma unidad de arriba y de abajo, se cancelan los términos y nos va a servir también, ¿no es cierto? El sistema buffer más importante que hay en nuestro cuerpo, esto todos saben, es el del bicarbonato de ácido carbónico, digamos, cuya reacción química ahí está escrita. Tenemos que saber todos escribir esto, ¿sí? En la cual el dióxido de carbono reacciona con agua para dar ácido carbónico por una enzima, y quien no tiene eso, pongamos al lado, por debajo de la flecha, la palabra anhidrasa carbónica, todos conocen también, la anhidrasa H puede poner, es una enzima citosólica, todas las células producen ácido carbónico, más el eritrocito, por supuesto. Y el ácido carbónico generado citosólicamente luego se disocia en bicarbonato más protón, digamos, con lo cual el bicarbonato corresponde a la base conjugada, el ácido carbónico claramente por su nombre es el ácido, pero como no podemos meternos en la célula para averiguar cuánto ácido carbónico hay en la célula, bueno, no es posible eso, digamos, una manera indirecta de inferir cuánto ácido carbónico hay en los tejidos, digamos, es medir, digamos, el dióxido de carbono plasmático, que no es el ácido, sino que es quien lo va a generar, ¿no es cierto? Por eso se lo calcula el ácido dióxido de carbono como el ácido volátil, dado su condición gaseosa, ¿no es cierto? Entonces, a continuación hay un problema donde te dicen que calcules el pH de este sistema buffer bicarbonato de ácido carbónico, cuya pK tiene un valor a 6,1, si la relación plasmática dióxido de carbono sobre bicarbonato tiene un valor de 0,1, ¿no es cierto? Entonces te dan todo para reemplazar la ecuación de Henderson, ¿no es cierto? Y entonces, antes de hacerlo, me gustaría preguntar, digamos, si la relación que me dan en el problema, digamos, es la adecuada para poner en el logaritmo, digamos, ¿está bien formulada la relación esa? ¿Alguien se da cuenta? No es que disociar la aceleración. No, te dan una relación para poner en el logaritmo. Está al revés, está el ácido arriba. Bueno, es eso lo que yo quiero que detectemos, digamos, o sea, te da una relación que lo peor del caso es que como va a ser un choice esto, si lo mandás va a estar la respuesta y va a estar, y pasas a la siguiente y ya no vas a, y te lo sacaron del punto, te lo robaron, digamos. Bueno, la relación está invertida. Dijimos que arriba tenía que ir el ácido, abajo la base conjugada, con lo cual está al revés, con lo cual es muy simple, digamos. La resolución de a continuación te dice que el pH es igual a la pK más el logaritmo de 1 sobre 0,1 para dar vuelta a esa relación con la cual me quisieron engañar, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no? Sí. Hay que abrir los ojos nada más que eso. El dióxido de carbono hemos dicho que es un gas y suele medirse en sangre arterial cuando se hace medio interno la presión de dióxido de carbono en milímetros de mercurio, pero no es posible poner una presión en esta fórmula, de manera que para transformar, digamos, la presión en concentración multiplicamos por un factor conversor que es 0,03, de manera que la ecuación de Henderson, adaptada a la PCO2, es la que está recuadrada un poco más abajo, donde dice que el pH es igual a la pK más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre 0,03 por la presión de dióxido de carbono. Acá no tocamos ninguna, los números así en crudo como nos van a dar, digamos, hay que ponerlos sin cambiar nada de sus unidades, porque si tocamos alguna unidad ya el 0,03 se modifica también, no tocamos nada. Y aquí viene una nueva clase de problemas que en fisiología se ven también, que tiene que ver con las calificaciones ácido-base en acidosis y alcalosis, ya sean metabólicas o respiratorias, que todo el mundo ya sabe, más o menos, yo pienso que sí, esto. Recordad que el pH normal en el medio interno nuestro, digamos, es 7,40 más menos 0,05. No somos 7, lo tengo que decir, digamos, somos ligeramente alcalinos. Nuestro 0 es 7,40. Advertencia, 7,40 y 7,1 parece poquito. ¿Es poquito? No. Es un montón. La escala de pH es logarítmica. Décimas de movimiento en la escala de pH produce un cambio de acidez significativo. ¿Se entiende? 7,1, 7 es crítico ya. Un año que hicieron un problema donde, pero en un parcial, digamos, donde a la gente le daban los datos, había que poner todo y le daban un pH de 7, no sé, de 6,3. Estaba bien hecha la cuenta. Y los tipos te preguntaban qué significaba eso, y había que decir que la persona estaba muerta. No es compatible, o sea, hay que hacer una cuenta, pero pensá si eso que te dio tiene sentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Bueno, entonces, yo quiero decir una cosa, vamos con el tema de las acidosis. Para que en esa cuenta recuadrada que está arriba, digamos, el pH por debajo de 7,4 que implica acidosis, hay dos posibles variables que tengo que pueden dártelo, digamos, o bien el numerador, digamos, el bicarbonato esté reducido, o bien la PCO2, que el denominador, digamos, esté elevado, digamos.
todo lo que afecta al bicarbonato lo calificamos de metabólico y lo que afecta a la PCO2 respiratorio, por lo cual, por eso en la tabla que está a continuación cita que la acidosis la calificamos de metabólica si hay un descenso de bicarbonato que lo causa, y si la causal primaria es un aumento de PCO2, digamos, será respiratoria. ¿Estamos? Imaginemos que la acidosis sea metabólica cuya causa primaria, digamos, haya sido un descenso de bicarbonato. Al fin es compensatorio para arreglarlo, ¿qué desearíamos que pase con la PCO2? Sí, claro, es un cociente, con lo cual, o sea, 10 sobre 10 es lo mismo que 4 sobre 4, con lo cual, si uno de los factores disminuye, el otro también tiene que hacerlo en la misma proporción a los fines de que compense. Pero la compensación y la causa son cosas diferentes. ¿Está claro? ¿Cierto? Lo mismo para la alcalosis. Mira, acá hay un problema, yo digo para todos así, en donde te dice que un individuo, estos siempre entran, pero es fácil. O sea, un individuo entra en una guardia hospitalaria y entonces le sacan sangre arterial, que es lo que nosotros no sacamos sangre arterial cuando vamos a hacer un control. Eso ocurre en un hospital, digamos. Acá se hace un ionograma, sodio, potasio, cloruro y se mide PCO2 y bicarbonato que te dan los valores de la persona y acá los valores normales al lado para que vos lo compares. Entonces, te dicen, bueno, con estos números que te estoy dando, calculame el pH, digamos, con lo cual usamos todos los datos y esa fórmula, pH es igual a la pK que te la dan, que es 6,1, más el logaritmo del bicarbonato, que la persona tiene 9 miligramos por litro, así poner, digamos, sobre 0,73 por la presión de dióxido de carbono, que es 20 milímetros de mercurio. Cuando haces la cuenta te da 7,27, con lo cual, ¿qué tiene la persona? Tiene un estado acidótico, sí. Lo que quieren saber ellos, aparte de que le digas acidosis, te va a traer como choricito, si es metabólica o respiratoria, digamos. Y entonces lo que vos, aparte de calcular el pH, que hay que calcularlo de hecho, digamos, se verifica que ambos parámetros, que es la PCO2 y el bicarbonato, digamos, están reducidos en valor a sus valores estándar normales. Los dos están bajos. ¿Qué tipo de acidosis es? Metabólica. Perdón, me quedé pensando en otra cosa. ¿Cómo dijiste, Claudio? Dio 7,27, que está por debajo de 7,40, que sí, es acidosis. Y lo que dije después es que los valores de este paciente, tanto el bicarbonato como la PCO2, los dos están bajos en relación a los valores normales. Y la pregunta es si la acidosis es metabólica o respiratoria. Puede ser las dos, porque está la causa y la compensación, digamos. Claro, hay que ver cuál Bueno, va. lo podemos aprender bien entonces. El asunto es el siguiente, vamos toda la tabla. La pregunta, ya no queda duda que es acidosis, porque me dio un pH por debajo de 7,4. Tiene acidosis. Ah, no está bien metabólico. Entonces, cuando yo me mando a donde dice causa, la pregunta es, de las dos posibles causas que te dan acidosis, ¿cuál es la que tiene ¿tiene un descenso de bicarbonato o tiene un incremento en la PCO2? No existe incremento de nada. Es metabólica. La causa que dio origen a todo el desperfecto es el descenso de bicarbonato. ¿Por qué tiene descenso de dióxido de carbono? Está levemente compensado. No, porque está hiperventilando para compensar, Por eso pero está no. compensando. Es otra pregunta diferente. O sea, no confundamos nunca causa con compensación, porque en fisiología se puede hacer si tiene un poco de cancha con esto, digamos. La gente entra de atrás, está compensando para arreglar esto, miren, hacen así. Lo que yo quiero, claro, yo quiero decir que si a lo mejor, acá la compensación es pulmonar, porque está hiperventilando para eliminar, para bajar el CO2. Ahora yo me pregunto, si la persona tiene una EPOC o tiene un quilombo, digamos, en el... por el camino reverso me voy a hacer un lío, me parece, ¿no? Me explico, hay que ver primero la causa y después razonar si existe o no efecto compensatorio, que me parece que es el camino más adecuado ese, ¿no es cierto? Que quede claro, porque todo el mundo creo que lo aprendió en fisio, que el CO2, digamos, lo regula el pulmón variando su frecuencia ventilatoria, ¿no es cierto? Y el bicarbonato lo regula la nefrona, y es mucho más rápido claramente la respuesta pulmonar que la respuesta renal, digamos, siempre el ajuste grueso lo va a dar el pulmón, para luego un ajuste mucho más fino, digamos, que es regular un soluto, digamos, el riñón, ¿no es cierto? Siempre va a ser así. Las causas mixtas, porque se mencionó la palabra mixta, implicaría que las dos causas estén simultáneamente en el paciente. La acidosis mixta sería una condición en la cual, no van a preguntar en bioquímica causas mixtas, digamos, a la vez el paciente tiene un descenso de bicarbonato y un incremento de PCO2, las dos cosas simultáneamente, las dos causas a la vez. Claramente para compensar tiene que haber pero primero se manda el pulmón y después ajusta el riñón, tiene que ser así.
¿Se entiende esto, no es cierto? ¿No hemos complicado esto? Así tiene que ser, para que no llegamos al punto. Y aprendemos por otra parte. Bien, la tabla que viene a continuación es súper importante. Yo voy a tirar esto, a ver, sale matemáticamente la tabla igual, pero a ver si pescan la regla mnemotécnica, digamos. Mirá, tenés un buffer. Si el pH es más ácido que la pK, si el pH es más ácido, que implica que es menor que la pK, si el pH es más ácido que la pK, tenés más ácido en la mezcla del buffer, que va a ser conjugada. Si el pH es más básico que la pK, tenés más base conjugada que ácido. Si el pH coincide con la pK, tenés igual cantidad de ácido que de base conjugada. No sé si alguien agarró la regla esta. Si el pH es menor que la pK, más ácido, tenés más ácido. Si el pH es más básico, que es mayor que la pK, tenés más base conjugada. ¿Se entendió más o menos? Si tenés igual cantidad, el pH coincide con la pK. Condición llamada condición de óptima capacidad amortiguadora o buffer. O sea, el buffer es óptimo para amortiguar cuando tenés 50 y 50, que implica que el pH es igual a la pK. Significado de esto que estoy diciendo. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Yo en la sangre tengo un pH 7,40 y si quiero que nadie me altere ese pH, tengo que tener un buffer biológico cuya pK sea lo más cercana a 7,40 para que sea eficiente. Y estoy diciendo eso. ¿Está claro esto? A medida que la pK se distancia del pH de interés, ese buffer va siendo más ineficiente. Igual, quiero decir una cosa. Esta clase que la gente ya está deseando alguno colgarla, no quiero que eso ocurra, simplemente porque hay un choice que obligatoriamente tenemos que aprobar. Con lo cual, la verdad que nos podemos equivocar en 32, podemos regalarles a ellos 32, pero si ya vamos restando de ese 32, es posible que nos quedemos por debajo del 48. No es la gran cosa, tenés que marcar A, B, C, D. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Puede ser, va a ser más difícil lo que va a venir el día siguiente, donde tenés que escribir, que siempre va a ser ese es el problema, ¿no? En vez de dar con la respuesta por escrito de tu mano, que tenés que marcar simplemente A, B, C o D. Está claro, ¿no? El buffer, entonces, cuanto más cercano a la pK del pH, mejor, pero hay una limitación. La zona buffer es la pK más menos 1. O sea, si el buffer tiene una pK de 7, que banca entre 6 y 8. De afuera de ese rango no sirve. ¿Me explico, no? En ese contexto, el buffer más importante nuestro, que es el dedicador de óxido carbónico, sería cualquier cosa. Porque la pK es 6,1 y si vos le sumás y restás 1 a 6,1, el rango del bicarbonato de óxido carbónico está entre 5,1 y 7,1 y el 7,4 queda excluido. El sistema buffer de bicarbonato de óxido carbónico estático en un tubo de ensayo no sirve. En el cuerpo nuestro es el mejor porque hay dos órganos que permanentemente lo están tironeando y compensando, que son pulmón y riñón. Solo por eso es gaseoso y se acomoda muy rápido, pero en un tubo de ensayo para 7,4 no serviría. Esto nos conduce a lo siguiente, digamos, o sea, cualquier patología que afecta la funcionalidad renal o pulmonar automáticamente va a producir una alteración del pH interno, porque el buffer no es bueno, estáticamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Bien, esto queda claro, ¿no? Ejemplo. Están las personas, bueno, vos sos la única, las personas sos vos nada más. O sea, te robo, anoto para todo, después sacás una foto con el celular. Pará, anoto con un color. Disociación de la aspirina. No sé, la aspirina aparece en varios lados de la materia. Ponele, es un ácido débil, como AH, digamos. ASH, doble flecha que da AS- más protón. Esta es la base conjugada del ácido. Y te dicen que la pK, esto entró mucho, la pK, digamos, de la aspirina, ponle que sea 5, no sé cuál es, pero ponle. Entonces te dicen, el pH del estómago, que depende de si comemos o no, por supuesto, mandamos, qué sé yo, cercano a 2,
Y el pH a nivel intestinal, que también varía, ponle que sea 8. Entonces la pregunta que se formula es, ¿me puede decir con estos datos en qué lugar hay más absorción de aspirina, si en estómago o en intestino? ¿Le suena esto que estoy diciendo? Bueno, Sí. análisis. De las dos formas que tiene un ácido débil, que son el ácido y la base conjugada, de las dos especies, ¿cuál es más polar? ¿La que tiene carga o la que no? Carga. La que tiene carga siempre es la especie más polar. Los iones son más polares que los que no iones. Está claro, si vos tenés una molécula que tiene un oxidilo, eso es polar, pero tenés una molécula que tiene una carga eléctrica, eso es más polar todavía. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí. La base conjugada siempre es más polar que el ácido sin disociar. También esto sirve cuando uno habla de desacoplantes en esta materia. ¿Está claro? Por lo tanto, si la base conjugada es más polar que la especie no disociada, ¿cuál difunde mejor a través de una bicapa lipídica? ¿La más o la menos polar? La especie no iónica es más difusible que la especie iónica, porque esto es menos polar que esto. ¿Se entiende? Esto es para saber, digamos, para farmacología también. Siempre la especie con carga, que es la base conjugada, es más resistente a entrar en nuestro cuerpo con la carga eléctrica que la especie que no tiene carga, que entra más fácilmente. Lo único que tengo que responder o analizar para dar con la respuesta es ¿qué especie predomina en estómago e intestino? Y ahí me va a dar la respuesta de dónde si la pastilla que me tomé de aspirina va a entrar mejor en un lugar o en otro. ¿Está claro? Mirá, en estómago el pH es más ácido que la pK. En estómago el pH es 2 y la pK es 5, es más ácido. ¿Qué especie predomina? El ácido. O sea, en el estómago tenés abundancia de la especie que entra bárbaro. Pero en el intestino el pH es más básico que la pK. 8 es más básico que 5. Predomina la base conjugada. La pregunta la vuelvo a repetir, digamos, que es la que hicieron ellos, digamos, o sea, ¿en qué lugar hay más captación de aspirina, digamos, o sea, o más velocidad de absorción de aspirina, en el estómago o en el intestino? En el estómago. En el estómago hay más. En el estómago se absorbe más aspirina que en el intestino. Lo cual esto justifica parcialmente, digamos, por qué los antiinflamatorios producen daño gástrico. Dos factores, digamos. Primero, la alta absorción de la droga. La segunda, a decir, es que en el caso particular de la aspirina, un tema que tenemos que ver en esta materia, digamos, es bloquea la producción de prostaglandinas. La función de prostaglandinas a nivel gástrico es proteger la mucosa gástrica frente al ácido clorhídrico. Si vas a tener más absorción y vas a tener menos protección del ácido, la úlcera es inminente. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Si bien en el intestino la absorción es menor, no es nula. Pero vos tenés 10 metros para absorber toda la pastillita. Va a entrar todo. No sé si es claro esto. Esto lo van a preguntar. Que la tablita esa llevada a una situación de cómo entra esto a tu cuerpo. También esto va a aparecer cuando se hable de gota. El ácido úrico es un ácido débil que también da urato. El urato es la base conjugada, el ácido úrico es el ácido. ¿Está claro? Cuando llegue ese momento de nucleótidos, vamos a decir, mira, esto es más soluble que esta es lo mismo. ¿Está claro, no? ¿Se entiende esto? Bien. Da vuelta. Donde dice titulación, vamos ahí. Tengo que dar esta introducción. ¿Es importante la titulación? No. Necesito hacer esto, que es la parte que todo el mundo recuerda con mucho odio, porque no se entendió nada. ¿Hasta ahora venimos bien? Va a seguir igual, no pasa nada, no va a ocurrir nada. Necesito aplicar esto para llegar a lo que me interesa, que es lo que viene después. ¿Está claro? La titulación es una reacción química y acá se emplea la normalidad para los problemas. Es una reacción química que ahí está escrita, digamos, la reacción química entre un ácido con una base para crear una sal más agua. En realidad la sal, pongamos debajo de sal las siglas BC, que significa base conjugada. La sal es la base conjugada del ácido después de su reacción química. ¿Cuál es la historia de esto?
¿Por qué se llama titulación? Imaginemos que la base fuera hidróxido de sodio 0,1 normal y supongamos que el ácido clorhídrico sea el ácido clorhídrico, pero desconocemos su concentración. Yo no sé cuánto es la concentración del ácido, digamos. Entonces, la idea es que mediante la reacción química pueda determinar la concentración de ácido. Aplicación, bueno, se hace una persona tiene gastritis todo el tiempo y queremos saber de alguna manera cuánta secreción de ácido tiene, digamos, bueno, se le hace con una sonda, una endoscopia alta, digamos, se puede tomar una muestra de ácido y titularlo, y yo puedo determinar cuánto clorhídrico tiene el paciente y si es normal o no, o una cosa así, podemos pensar en eso, ¿no? Que es averiguar una concentración desconocida, una cosa así. Entonces, para poder lograr esto, el experimento es el que figura en el dibujito que está abajo, digamos, en el tubo que está por arriba le echo la solución de hidróxido de sodio 0,1 normal, que la conozco, y en el tubo que está por debajo le pongo en ese frasco un volumen conocido del ácido o de jugo gástrico, lo que te gusta, digamos, que no conozco su concentración. Entonces desde arriba abro una perilla y voy tirando gota a gota el hidróxido de sodio sobre el ácido que reacciona para formar la base conjugada o sal, y termino de tirar de arriba cuando todo lo que está abajo reacciona de modo total. O sea, cuando terminó la reacción ahí me planto, ¿no? Entonces, y me gasté todo eso. O sea, en el tubo que está arriba hay una partecita superior que está rayada y que es lo que se consumió, digamos, lo dice al lado, digamos, es el volumen de ácido, el volumen de base gastada para la reacción con el ácido. Me consumí eso, ¿no? Y ese momento en el cual la reacción se terminó se llama punto de equivalencia. En el punto de equivalencia, que lo dice al lado, todo el ácido reaccionó y se transformó en base conjugada o sal. Terminó la reacción química. Ahora, el fundamento más importante de la titulación es lo que figura por debajo del dibujo, donde hay una reacción química hipotética donde dice que 2 de A más 3 de B da 4 de C. Si yo leyera esa reacción en moles, sería del siguiente modo: 2 moles de A reaccionan con 3 moles de B para crear 4 moles de C. Pero si yo leo esta reacción en equivalentes, yo voy a definir más adelante lo que es un equivalente, digamos, es más simple porque no le tengo que dar bola a los referentes estequiométricos. O sea, simplemente diría que un equivalente de A reacciona con un equivalente de B y crea un equivalente de C. Yo no necesito ajustar la reacción química para leer en equivalentes. La relación es 1 me calienta, si es 2, 8, 40. ¿Se entiende? Con lo cual, lo que uno tiene que aprender de esto es lo siguiente. Digamos, si yo en el experimento, que es en el frasco de abajo, lo que enchufé de ácido fueron, no sé, ponerle 5 equivalentes de ácido, ponerle que hubiera 5, ¿con cuántos equivalentes de hidróxido de sodio deberían reaccionar? Es mi pregunta. 5, esa es la respuesta. O sea, en el punto de equivalencia, lo que yo debo aprender es que la cantidad de equivalentes del ácido debe reaccionar con igual cantidad de equivalentes de base. Hay una igualdad de equivalentes y no de moles. Por eso se llama punto de equivalencia. Cuando vos terminaste de la reacción, los equivalentes de uno tienen que ser igual a los equivalentes del otro. Me explico, ¿no es cierto? No de moles, de equivalentes. Y si yo tengo eso en claro, derivamos en esa fórmula que está recuadrada abajo, a continuación, en la mitad de la página, donde dice que volumen del ácido por normalidad del ácido igual a volumen de base por normalidad de la base, donde podré despejar la normalidad del ácido, que era mi incógnita. Pero claro, yo tengo los tres números y la normalidad del ácido, entonces voy a decir: mire, señor, usted tiene tanto ácido clorhídrico en su estómago. Yo puedo determinarlo de esta manera. No sé si se entiende este punto. Hay que trabajar en normal obligatoriamente porque esto deriva de una igualación de equivalentes. Si vos ponés esta formulita en otra unidad que no sea normal, estará mal. ¿Hasta acá estamos? ¿Más o menos lo entendimos? Bueno, lo que viene ahora es lo siguiente. Te lo robo. Intentemos ver. ¿Me van a preguntar lo que es una curva de titulación? No. Pero si lo entendemos, lo que viene lo vamos a entender. Hasta acá estamos cómodos. O ya estamos medio incómodos. Un poco, pero no va a ser para tanto. Mira, en esta curva, que es un gráfico que es el que está a continuación, lo que uno grafica es cómo, miramos acá, cómo va cambiando el pH en este frasco de abajo a medida que le voy echando gota a gota el hidróxido de sodio. Que claramente el pH tiene que ir subiendo porque le estoy agregando una base. Mira acá, por una única vez, nada más. Si el ácido fuera clorhídrico, que es fuerte, la curva de titulación tendría esta forma de S. El pH va subiendo con esta forma de S. ¿Está claro? Yo debo parar en el punto de equivalencia que es acá en el medio, que corresponde a pH neutro. Yo realmente tengo que parar ahí.
¿Cómo comprender la curva? Del siguiente modo. En el 0, donde yo no agregué ni una gotita de arriba aún, en el frasco de abajo, yo tengo 100% de ácido y 0% de base conjugada. No arranqué todavía. Está todo. ¿Me explico? En el punto de equivalencia, donde yo debo detenerme, donde ahí debo parar, yo tengo 0% de ácido y 100% de base conjugada. Se voló todo, ya no queda nada. Terminé mi reacción química. En la mitad, titulé la mitad, tengo 50% de ácido que aún no reaccionó y el otro 50% la parte que sí reaccionó, que es la base conjugada. 50% solo reaccionó. La rama superior que sobrepasa el punto de equivalencia no me sirve, es cuando yo me paso de... O sea, yo tenía 5 equivalentes de ácido, quería echar 5 equivalentes de hidróxido de sodio, pero enchufo 8 equivalentes de hidróxido de sodio. 3 se lo eché de gusto. No quiero. Yo quiero pararme con exactitud en el punto de equivalencia. Esto no me interesa. Me fui. Le pasé. ¿Está claro? Ahora, la pregunta es, ¿cómo sería esta misma historia si si el ácido fuera débil? Es lo mismo, todo lo que conté igual, pero si el ácido fuera débil, la curva de titulación tendría una forma sigmoidea. No sé si se ven. Crece, por la mitad hay un aplanamiento, una meseta, y luego sigue creciendo hasta el punto de equivalencia. Y la verdad es que si en la mitad hay un aplanamiento, esto me está indicando que a pesar de que yo le esté agregando hidróxido de sodio, el pH no está cambiando. Paso por una zona de no cambio. Y la verdad es que si yo le echo una base y el pH no se mueve, es porque mi sospecha es que ahí se generó un buffer que está impidiendo que el pH cambie. ¿Me explico? Lo dice la frase que está abajo del gráfico, donde dice que durante la titulación de un ácido débil con una base fuerte, en el camino de la titulación de un ácido débil con una base fuerte, se forma un buffer, y ese buffer será óptimo en su capacidad amortiguadora en la mitad de la titulación, donde tenía 50 y 50, que correspondía a la condición de óptimo de ese buffer. Con lo cual, de todo este ruido, que vamos a sacar algunas cosas que nos interesan. Si me hablan de la titulación de un ácido débil con una base fuerte, olvidate titulación, están hablando de un buffer. Y la tablita que estaba en la parte de atrás de la hoja, hay que llevarla a la curva. Mirá la curva, mirá la curva. En la mitad de la titulación de un ácido débil, por supuesto estoy hablando de uno débil, no fuerte. Los fuertes no forman buffer, solamente los débiles, ¿no es cierto? En la mitad de la titulación, donde es 50-50, el pH es igual a la pK. Mirá, del 50 para atrás, el pH es menor que la pK y hay más ácido que base. Pero del 50 para adelante, el pH es mayor que la pK y hay más base conjugada que ácido. Con lo cual, es lo mismo que ya contamos. Lo único que hubo que aprender es que en el camino de la titulación de un ácido débil se te forma un buffer y las reglas son las que ya le habíamos aprendido. Con lo cual podés usar la ecuación de Henderson. Con lo cual, ¿cómo pueden preguntar esto? Te pueden decir así, mirá. Te pueden decir, bueno, mirá, vos tenés 10 equivalentes de un ácido débil. 10 de partida. Y en cierto momento de la titulación vos echás de arriba 6 equivalentes de hidróxido de sodio. ¿Me siguen? En ese momento que le echaste a los 10 iniciales 6 equivalentes de hidróxido de sodio, ¿cuánto te queda de ácido sin reaccionar y cuánto te queda de base conjugada? ¿Cuánto queda de ácido sin reaccionar? 4. ¿Y cuánta base conjugada se creó? 6. Lo mismo que echaste, lo mismo que el producto que vas a tener. Con lo cual, bueno, predomina la base conjugada en relación al ácido. ¿Por qué predomina la base conjugada en relación al ácido? Porque vos estás echando, vos tenés más, bueno, sí, lo calculamos recién, digamos, o sea, el 50% correspondería a poner 5 equivalentes, ¿no es cierto? Pero vos estás poniendo más equivalentes de hidróxido de sodio que ese 50%, porque estás en la zona donde hay más base conjugada. Y si tuvieras que calcular el pH, si te dan la pK, ponés pH igual a pK más el log de la base conjugada, que son 6 sobre 4, y te va a dar el pH. Habría que hacer algo así. Que dice titulación, viste que uno se espanta, pero no. ¿Puede ser? ¿Puede funcionar? Acordate que en la mitad de la titulación el pH es igual a la pK. Titulaste el 50%. ¿Puede ser?
Todo esto me permite andar a la página siguiente, lo que me interesa. Pero ya está, ya pasamos esto. Lo que me interesa es esto, donde dice titulación de aminoácidos. Ahí está descrita la fórmula genérica de un aminoácido, su grupo carboxilo principal, el carbono alfa, el hidrógeno, su grupo amino principal y el R que depende de cada aminoácido. Así como está propuesta la fórmula, ya lo vimos esto cuando comenzamos. El aminoácido tiene dos hidrógenos que pueden disociarse, el grupo carboxilo principal y el amino, pero con diferente fuerza. El pK de grupo carboxilo es cercano a 2.5 y el pK de grupo amino es cercano a 8.5. Habíamos hablado cuando comenzó todo esto que habíamos dicho que cuanto más elevada es la pK, más débil es el electrolito. Con lo cual concluimos que si yo entro a poner hidróxido de sodio de arriba a un aminoácido, ¿qué hidrógeno se perderá primero? El más fuerte. Y le echo después una banda de hidróxido de sodio y después recién va a arrancarse el segundo hidrógeno, que es el grupo amino. Primero sacas el más fuerte y después sacas el más débil. El más fuerte es el de carboxilo y el más débil del grupo amino. Con lo cual, necesito que nada, miramos todos acá, tenés la misma curva de titulación, pero multiplicada por 2. Tenés dos escalones. Primero, cuando agregás base, arrancás el hidrógeno del grupo carboxilo principal y después arrancás el hidrógeno del grupo amino principal. No dije nada. Adivina qué va a pasar en la mitad de cada titulación. El pH es igual a la pK de cada grupo. En la mitad tenés, digamos, de la primera titulación, el pH coincide con la pK del grupo carboxilo, que se llama pK1, y en la mitad de la segunda titulación tenés el pH coincide con la pK del grupo amino. Es lo mismo, pero tenés dos fases. ¿Está bien? Entonces, mirá, está la escala de pH ahí, y el pH 0 partís del aminoácido totalmente protonado, carboxilo y amino, con lo cual la carga neta de partida en este caso es más 1. Cada flecha es cada titulación parcial, ¿no es cierto? Entonces primero titulamos el hidrógeno del grupo carboxilo, con lo cual vuela ese hidrógeno y la carga neta del aminoácido en ese momento pasa a ser 0. Y el aminoácido con carga neta 0 se llama ion dipolar. En la mitad de esta titulación el pH es igual a pK1. Y después va a ocurrir que se disocia el hidrógeno del grupo amino, que le cuesta más. Segunda titulación, la carga neta final, digamos, es menos 1. La mitad de esa segunda titulación, el pH es igual a pK2, la del grupo amino. ¿Vamos hasta ahí? Hay un pH súper importante llamado punto isoeléctrico. Necesito esto todos. Libres o no libres. Punto isoeléctrico, si querés dar vuelta a la hoja. Punto isoeléctrico es el pH en el cual el aminoácido tiene carga neta igual a 0. El pH en el cual vamos a encontrar el ion dipolar. ¿Está claro? ¿Cómo calcular el punto isoeléctrico? Claro, es re fácil, digamos, como... Volví a la página anterior. Como el punto isoeléctrico está entre el pK1 y el pK2, si yo hago el promedio del pK1 con el pK2, es el valor del punto isoeléctrico del aminoácido. pK1 más pK2 dividido 2 igual al punto isoeléctrico. ¿Está claro? Pregunta para todos, mirando el esquema que está ahí. Pero en realidad, ¿qué pasa si el pH, qué carga tendrá el aminoácido si el pH es menor del punto isoeléctrico? Vos ves la escala de pH, situás en la escala de pH el PI, el punto isoeléctrico, y si el pH es menor al punto isoeléctrico, la molécula tendrá carga, ¿lo ven? Que es positiva. ¿Todos ven eso? Si acá es 0, acá nos vamos para el positivo y acá para el negativo. Si el pH es menor al punto isoeléctrico, la molécula tendrá carga siempre positiva. Si el pH supera el valor del punto isoeléctrico, logro que la molécula sea negativa. ¿Está claro, no es cierto? Aplicación. Las proteínas también tienen punto isoeléctrico porque están constituidas por aminoácidos, pero no es posible calcular el punto isoeléctrico de una proteína, se mide, es tanto. Pero también podés elegir, rige lo mismo, si el pH está por debajo del punto isoeléctrico de la proteína, esa proteína tendrá carga positiva, si el pH supera el punto isoeléctrico de la proteína, tendrá carga negativa. ¿Está claro? Ejemplo, esta semana vamos a ver, electroforesis. Más o menos las proteínas séricas tienen un punto isoeléctrico que está entre 6 y 7. Y en la electroforesis, al suero recolectado se lo somete a un buffer de pH 8,6. No sé si es claro. Si
las proteínas que están en el suelo, que tienen un punto eléctrico cercano a 6, 7, le enchufás un pH de 8,6, ¿qué carga van a adquirir? Negativo. Sí. Todas. Yo quiero la electroforesis, que las proteínas que están en el suelo adquieran carga negativa para que todas migren hacia el polo positivo. No sé si es claro esto. Lo tenés que saber, las técnicas. Las técnicas. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy preparando esto porque para lo que va a venir esta semana misma. ¿Todos entendimos? Sí. Bien. Tengo que hacer una aclaración. Ya damos vuelta a la hoja, ¿no? Y hay 5 aminoácidos que tienen un conflicto. No es para tanto tampoco. Porque en el R tiene otro grupo que se disocia también. Están los aminoácidos ácidos. Donde dice aminoácido ácido, son 2 nada más. ¿Podemos poner sus nombres? ¿Los anotamos? Glutamato y aspartato. Aminoácido ácido, glutamato y aspartato. Acá, glutamato y aspartato, poné. Glutamato y aspartato tienen un carboxilo extra en el R, con lo cual la curva de titulación para estos tiene 3 escalones, porque tiene 3 hidrógenos. Tenés PK1, PK2 y PK3. PK1 es el carboxilo principal, PK2 es lo que está en el R en el medio, y PK3 es el amino principal. Se puede demostrar que para glutamato y aspartato el punto eléctrico surge de promediar los 2 primeros pK, que son el PK1 con el PK2. El PK3, que es el grupo amino, no hay que darle bola. Yo ahora puedo explicar por qué. Pero si vos tenés un aminoácido básico, está al lado eso, y ponés los nombres de los 3 aminoácidos básicos, que son lisina, histidina y arginina. Lisina, histidina, te lo tenés que acordar. Lisina, histidina y arginina, el punto eléctrico se obtiene promediando los 2 últimos pK, el pK2 con el pK3, y el pK1 no hay que darle bolilla. O sea, ¿por qué pasa esto? Esto va a aparecer, en el choice va a aparecer. O sea, como choice está bueno que aparezca. Entonces, acá está la titulación de un aminoácido ácido. Por ahí no vemos todos, pienso que no. Pero no importa, son 3 flechitas. El ion dipolar, que la especie que tiene carga cero, está entre el pK1 y el pK2. Entonces son esos los que tenés que promediar para obtener puntos eléctricos. Pero si vos hicieras este mismo esquema que está abajo, que no lo tenés que hacer para nada, digamos, para un aminoácido básico, el ion dipolar te cae entre el pK2 con el pK3. Por eso lo tenés que promediar esos dos valores. No sé si claro. La pregunta que hicieron una vez en un parcial, no el año pasado, fue esta. Te decían, te hablaron de las histonas. Te decían que las histonas son proteínas básicas que se asocian al ADN. Todos sabemos eso. Y te dice, el punto isoeléctrico de las histonas es 9. ¿Está bien? Son básicas. Punto isoeléctrico también elevado. Entonces te preguntaban, ¿qué proteína básica te mandaba? Porque yo no dije algo que me parece que es importante. ¿Cómo definir una proteína ácida o básica? O sea, proteína ácida es aquella que tiene más aminoácidos ácidos que básicos. Tiene más glutamato y aspartato que los otros 3 que están en otro lado. El punto isoeléctrico se va hacia zona ácida. Proteína básica es aquella que tiene más básicos que ácidos. El punto isoeléctrico se va más para arriba. La neutra está compensada en lo ácido con lo básico. Entonces te preguntaban, digamos, indique ¿qué aminoácidos predominan en las histonas? Tenés que decir lisina, histidina y arginina. Y esa es la respuesta. Después te decía lo siguiente: si el punto isoeléctrico es 9 de las histonas, a pH celular cercano a 7, pH celular 7, punto isoeléctrico 9, ¿qué carga en la célula tendrán las histonas? Positiva, negativa o positiva. Neutra. ¿Qué problema? Mirá, acá está el punto eléctrico. Si el pH es más bajo que el punto eléctrico, es positiva. Positiva, sí. Si el pH es más alto que el punto eléctrico, es negativa. Son positivas. En las células son positivas. La última parte de la pregunta te decían ¿qué sentido tiene que las histonas tengan carga positiva? ¿Cuál es la función? Claro que negativo. Si se pega al ADN. La interacción es electrostática. El ADN con DNA fosfato tiene carga negativa y esto que tiene carga positiva se va a pegar. Nada más que eso.
¿Esto quedó claro? No leas nada, pero lo de acá lo transcribís, porque es lo único conceptual que me interesa. ¿Puede ser? Andá a la parte inicial, donde dice soluciones. Lo dejé para lo último, cuando ya estamos más cansados. ¿Zafó esto? ¿No habíamos nunca se había entendido, o más o menos? Más o menos. En su momento, ¿estuvo presente todo esto? Más o menos, para la mayoría. Más o menos que más. Perdón. Más o menos que más, pero no es para tanto. Tiene que estar bien para un examen final libre. Para un choice. El choice, los puntos que te ganás son felicidad porque te dan tranquilidad. Si vas a empezar a desplugar, quedás abajo. ¿Está claro? No me parece que haya que colgar nada de lo que hemos visto hoy, porque nos va a dar puntos y tenemos que llegar a 48. Está claro lo que estoy diciendo. Queda con el líquido. Parte fácil, la parte de soluciones. Sí, claro, vamos a ver una cosa muy rápida. Es la parte que todo el mundo sabe, que yo la voy a mecanizar un poco. Soluciones son la suma del soluto con el solvente. Vamos a hacer el repaso de las unidades de concentración. Está el porcentaje peso en peso, definido como los gramos de soluto que tenemos por cada 100 gramos de solución. Ahí hay un ejercicio, te dice que tenés 30 gramos de cloruro de sodio en 800 gramos de agua, tenés que sumar para tener la cantidad de solución que va a ser 830 para hacer la regleta simple que continúa. 30 gramos de soluto te dan 830 de solución, de manera que por cada 7 igual que por ciento peso en peso. Por ciento peso en volumen, gramos de soluto que tenés por cada 100 mililitros de solución, hay que hacer lo mismo. Pasaje de por ciento peso en volumen, fórmula rápida, el que no la conoce, le invito a cortar los tiempos. Una de las variables que hay en ese examen es que no puede darte el lujo de estar 15 minutos con cada pregunta porque te va a dar un... Ya la dejo. Si voy a estar 15 minutos, no me sirve. Claro, si multiplico el porciento peso en peso por densidad, obtengo el porciento peso en volumen. Y lo que multiplica de un lado pasa dividiendo del otro. Hacelo de la manera que vos sabés. Fíjate en el reloj cuando te toca. No sirve si no. Te fijas en tu casa. Existe algo llamado miligramos por ciento, que es un porciento peso en volumen, nada más que nosotros expresado en miligramos, obteniendo, multiplicando por 1000 el porciento peso en volumen para convertir los gramos a miligramos. Molaridad, número de moles de soluto que tenés por cada 1000 mililitros de solución. Un mol es el peso molecular expresado en gramos. Milimolar es multiplicar por 1000 a la molaridad. Fórmula rápida, uno puede llegar desde el porciento peso en volumen a la molaridad multiplicando por 10 y dividiendo por el peso molecular, que es el conjunto de reglas simple que uno debería emplear. Osmolaridad, número de moles de soluto por cada 1000 mililitros de solución, debemos multiplicar por un factor I a la molaridad. I es el número de partículas osmóticamente activas, que lo calculamos del siguiente modo. Si yo tengo un soluto de tipo A sub X B sub I, el factor I surge de sumar X más I. Ejemplos, lo que viene a continuación. Si yo tengo cloruro de sodio, 1 más 1 da 2. Si tengo cloruro de calcio, 1 más 2 nos da 3. Si tengo sulfato de sodio, al anión sulfato lo encerramos en la paréntesis y lo consideramos como si fuera una partícula, de manera que un sulfato con 2 hidrógenos te da 3. ¿Comprendemos? Ácido fosfórico es un fosfato más 3 hidrógenos, te da 4. Fosfato de calcio te da 5, glucosa y urea no se disocian y vale 1, y milimolar es multiplicar por 1000 la osmolaridad. Tenemos que recordar la osmolaridad plasmática cuyo valor cercano es 0,3 osmolar, o 300 milimolar, que es lo mismo. Ese número es una constante que hay que aprender, ya saben, de fisiología. Da vuelta. Normalidad, el número de equivalentes de soluto por cada 1000 de solución, también fórmula rápida, no vamos a complicar. Normalidad surge de multiplicar por un factor n, que es, o a, n minúscula, a la molaridad. ¿Cómo calcular n? Hay un modo más práctico. Si yo tengo un soluto del tipo A sub X B sub I, n es el producto de los subíndices. Para ahí sumamos, para ahí multiplicamos. Si es un ion, es la carga directamente. Si tengo calcio más 2, n es más 2, es 2. ¿Está claro? Ejemplo, para el cloruro de sodio 1 por 1 da 1, para el cloruro de calcio 1 por 2 da 2, para el ácido sulfúrico también cerramos entre paréntesis 2 por 1 da 2, fosfórico te da 3, hidróxido de calcio te da 2, fosfato de calcio te da 6. La guía indica lo que está al costado, que es que N corresponde al número de protones para un ácido, al número de auxilio para una base, o al número de cargas
Sugiero usar el producto, que es más fácil. Milicablente por litro es multiplicar por 1000 a la normalidad. A continuación viene un problema que lo voy a hacer de una manera muy acotada, que me ahorra tiempo, que me parece que es el camino para hacer un choice de 80 preguntas. Pero claro, hay que ganar tiempo y quedarse tranquilo. La materia no pasa por esto. Esta es una clase, bueno, todos han más o menos cursado. La materia no es esto. No sé por qué está esto todavía. Claro, ¿no es cierto? Pero es un obstáculo que, nada, las cuentas te dan puntos. Las sabes hacer y ya está. Otra ya está. Problema, dice, se disuelven 20 gramos de sulfato de sodio en 850 gramos de solución. La densidad es 1,2, el peso molecular es 142 y nos pregunta cuántos miligramos de soluto hay en 250 mililitros de solución. Entonces, nada, una manera es la siguiente, digamos. O sea, el problema te dice que se disuelven 20 gramos de un soluto en 850 gramos de solución. Con esa información, si yo tuviera que calcular una unidad de concentración de todas las que hemos visto, ¿cuál es la más inmediata? Si te da los gramos de soluto y los gramos de solución. Peso. Sí. No te lo pide para nada, pero yo lo voy a hacer. Entonces, por eso dice 20 gramos de soluto en 850 gramos de solución, en 100 tengo X que es 2,35% peso. Ahora, yo ya arranco con el porciento peso en peso, pero el problema, la pregunta que me hace me habla de miliequivalentes, con lo cual miliequivalente se vincula con la normalidad. Entonces yo tengo que de alguna manera llegar a normal para dar con la respuesta. Entonces lo voy a hacer de modo automático. Miramos acá un segundo. O sea, yo ya arranco con el porciento peso en peso muy simplemente calculado. Si al porciento peso en peso lo multiplico por la densidad de solución que me la están dando, tengo al toque el porciento peso en volumen. Y la cuenta que está hecha, o sea, que es un choice esto, ¿verdad? O sea, es el 2,82% peso en volumen haciendo ese producto nada más. Siguiente cuenta, si al porciento peso en volumen lo multiplico por 10 y luego lo divido por el peso molecular, al toque obtengo la molaridad, que es la siguiente cuenta que te da 0,2, con lo cual está re bueno porque no estoy pensando en absoluto, no gasto tiempo al cohete. Paso de molar normal, multiplicando por N minúscula, que es X por Y, que es sulfato más 2 sodio, no más, multiplicado por 2 sodio te da 2, que te da 0,4 normal, pero como habla de milicovalentes, multiplicamos por 1000 y todo termina siendo 400 milicovalentes por litro, con lo cual en un saque, si yo hago una buena práctica, paso al toque de una unidad a la otra y nada. Entonces ahora doy con la respuesta final. Si tengo 400 milicovalentes por cada 1000, entonces 250 mililitros, que es lo que pide el problema, tengo X, que es lo que voy a marcar y se termina. Lo cual yo creo que es un camino que está bueno para ganar muchos puntos. ¿Puede ser? Practicando eso. Diluciones, tenés una solución inicial que es la concentrada, querés preparar una solución final que es la diluida, y trabajando un volumen al segundo recipiente y después poniendo agua, por supuesto. Entonces, la formulita para soluciones es la que ahí está recuadrada, donde dice volumen inicial por concentración inicial y volumen final por concentración final, donde siempre son tres números conocidos y cuartos que me piden que despeje, y por supuesto la diferencia de los volúmenes al final menos inicial corresponde al volumen de agua por lo que tiene que echar al segundo tacho. Yo me voy a dar cuenta que el problema es una dilución porque te va a hablar de una solución de partida y una solución a la cual quieres preparar, con lo cual viene por ese lado. Por lo cual en la página siguiente, que es la última, hay una situación donde te dan un dato que tiene una solución 10% peso en peso de ácido sulfúrico, te dan la densidad de la solución y el peso molecular, y te dicen que de esa solución 10% peso en peso hay que preparar 250 mililitros 0,5 molar. Entonces ya está todo, es una dilución, o sea, poner la fórmula que es la que está ahí anotada, la concentración 1 es 10% peso en peso, cuyo volumen 1 es lo que me está pidiendo, para poder preparar un volumen 2 que es 250, de concentración 2 que es 0,5. Y no puedo hacer el despeje directo porque las unidades de concentración son diferentes, con lo cual no me caliento mucho, o sea, paso el porciento peso en peso a molaridad, pero si multiplico el porciento peso en peso por densidad, ese porciento peso en volumen, ese número multiplicado por I dividido el peso molecular es la molaridad y después lo pasa dividiendo y se terminó. Si tenés práctica ni notas nada, con la calculadora vas sobre. No sé si es claro. Hay algo llamado factor de dilución, ya me falta muy poquito, o sea que para que está muy agotado. ¿Están muy reventados? No, bueno, bien. Factor de dilución, todos lo usamos permanentemente, pero nunca lo pensamos. O sea, ahí dice que se practica una dilución de un quinto.
que significa la proporción que está en todo al lado. Un quinto discriminado es 1,4, que significa que por cada mililitro de solución uno debe adicionar 4 mililitros de agua, cuya suma te da 5. O sea, si me dicen, yo preparo una dilución 1/50, es 1,49, que por cada mililitro de solución debo agregar 49 de agua. Y que no significa que tengo que preparar 50, puedo preparar 2.800 litros, que yo no sé, pero esa proporción debe conservarse. ¿Se entiende? Ejemplo, leo para todos. Examen libre. Pará. Queda claro esto, ¿no? Mira, dice, ¿cómo procedería para preparar una dilución 1/20? 1/20 llevado a la proporción es 1,19. Significa eso. Yo es correcto, digamos, tomaría 1 mililitro de solución madre y 50 mililitros de agua. No, 19 dijimos. ¿Tomaría 2 mililitros de solución madre y 100 mililitros de agua? No, pero ¿cuánto sería de agua? Para 2 mililitros, ¿cuánto de agua necesitaría? ¿No? 100 no. ¿Pero cuánto? 18. No. 19 por 2. 19 por 2. O sea, si uno necesita 19, 2 mililitros necesita X, 2 por 19 te da 38, pero no 100. Se debe conservar la proporción. Está claro, ¿no es cierto? Opción C. Tomaría 2,5 mililitros de solución y 47,5 mililitros de agua. Bueno, habría que hacer una cuenta, digamos, o sea, si uno va con 19, 2,5 con X, 2,5 por 19 dará 47,5. Vamos a marcar eso. Muy complicado es. Va a entrar esto, que no nos enseña nunca, pero bueno, acá sí aparece. Fórmulas que vienen a continuación. Si el factor de dilución ha sido 1/X, el volumen final es X por el volumen inicial y la concentración final es la inicial sobre X. ¿Qué significa esto? Mirá, si vos haces una dilución 1/5, el volumen final se quintuplica, porque yo agregué agua, y la concentración se reduce a la quinta parte. En la misma magnitud que aumenta el volumen, se reduce la concentración. ¿No? Mezcla de soluciones del mismo soluto. Yo tengo dos soluciones del mismo soluto que de diferente concentración. Podría ser glucosa 1 molar y glucosa 5 molar. Entonces en un tercer tacho pongo un volumen de la solución 1, un volumen de la solución 2 para dar un volumen final de concentración final, que es intermedia entre C1 y C2. Fórmula que empleamos para resolverlo, la que estaba recordada a continuación. B1 por C1 más B2 por C2, bueno, más X si hubiera otro término, igual a volumen final por concentración final. Volumen final puede ser aditivo, que significa pongo 20 de 1 y 100 de 2, o sea 120, que B1 más B2, pero ¿qué pasaría si me dicen yo pongo 20 de la solución 1, 100 de la solución 2 y luego agrego agua hasta 5 litros? ¿Cuál es el volumen final de ese caso? 5 litros. Sí. Queda claro, ¿no? Porque la gente entra a sumar o a hacer cosas que no sé. Te está diciendo que llegas a 5, por lo cual te está cantando el volumen final, no importa lo que vino antes. Podemos usar esta expresión para la combinación de soluciones de solutos diferentes, sí. Solo se puede siempre y cuando la concentración se exprese en osmolar. Podés sumar osmolaridades de solutos distintos, pero no podés sumar las otras. Osmolaridades habla de partículas en solución sin importar su naturaleza. Lo ven en biofísica, lo han visto, no sé dónde. Propiedades coligativas, osmolaridad, todo eso. Osmolaridad, podés sumar partículas, ¿qué te calienta de qué son? No importa. Fórmula que está al pie de la página. La osmolaridad total es la sumatoria de osmolaridades parciales. ¿Está claro? Con lo cual, si me van a dar una... Ahora vamos a hacer un problema final con el cual termina la clase de hoy. Hacemos una mezcla de soluciones diferentes, tenemos que pasar la concentración a osmolar para resolverlo. Problema, da vuelta a la página. Final. Para rehidratar a un niño se le suministra una solución isoosmótica con el plasma que contiene cloruro de sodio y glucosa. O sea, hay un suero que le van a dar a un chico que tiene dos componentes que son cloruro de sodio y glucosa. Y ese suero dice que es isoosmótico con el plasma, con lo cual su osmolaridad, ¿qué valor tiene? 0,3. Sí. No te lo dice, lo tenés que saber. Con lo cual eso da cabida al primer balance que está arriba de todo, donde dice que para este suero la molaridad de la glucosa más el cloruro de sodio es la molaridad total que es 0,3. Ya lo planteo. Entonces dice, si la concentración de glucosa es 0,07
Y para la glucosa molar es lo mismo, las molaridades coinciden, con lo cual te dan un término. Dice, ¿cuántos gramos por litro de cloruro de sodio debe encontrar la solución? Entonces, habiendo ese balance, paso el 0,07 restando el otro término, con lo cual después con la molaridad de cloruro de sodio, que es 0,23, que lo paso de molar a molar, dividiendo por I, que es 2 para el cloruro de sodio, por lo cual es la mitad, que es 0,115, pero no me piden los moles por litro, me piden los gramos por litro de cloruro de sodio, con lo cual debo pasar de moles a gramos, por lo cual te dan el peso molecular, que es 57, para hacer la regla de 3 simple final. Y se terminó. ¿Es muy complicado? No. Apagamos.